Dios me lo bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a otro estudio más, otra edición más de Escuela Dominical por Historia Bíblica Misteriosa. Y en este día vamos a estar en el estudio número 15, que se titula La Manifestación de la Gloria de Dios. Vamos a entrar otra vez en el libro de Isaías, que la base bíblica se encuentra en Isaías 6, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Los tres objetivos de la clase son: número 1, descubrir la intervención de Dios en los tiempos de quebrantamiento político. Número 2, confrontar la condición moral y espiritual de la sociedad actual. Número 3, afirmar su compromiso de adoración a Dios exaltado. El pensamiento central dice: la naturaleza del trono de Dios excede las limitaciones de nuestra comprensión y dominio y poder. Algo que quiero agregar ahí, que nosotros como seres humanos pues no podemos asimilar la dimensión exacta del poder de Dios y las cosas, la majestad de Dios, cuando Dios sobrepasa aún la imaginación y los límites de la imaginación humana. Dios va mucho más allá de todo. Por lo tanto, nosotros podemos interpretar y hablar como nuestra mente pues podemos llegar de acuerdo a su palabra, pero Dios sobrepasa todo lo que nosotros entendemos, todo lo que nosotros sabemos y de lo que existe y ha habido por haber también. En el texto áureo dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. Eclesiastés 5:8. Fíjate que el libro de Eclesiastés es como decir el libro del predicador, ¿verdad? Porque habrá muchos mensajes muy bonitos. Pero vamos a hablar ahora lo que está en la clase, que es Isaías 1 al 13. Y dice que el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno del otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí un serafín, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mí mi boca dijo: y aquí esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved y si es cierto mal no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus labios y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus labios, con su oído, ni su corazón entienda, ni se convierta, y ella para él sanidad. En la sentencia entró ahí mismo. Por eso, cuando el pueblo entra a soberbia, eso es lo que pasa a través del pecado. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a entrar en la clase. Dice la introducción: hoy estudiaremos uno de los pasajes más hermosos de este libro profético, conocido como el llamamiento de Isaías. Profundizaremos más allá de la relación personal de Dios con Isaías y del que tiene que decirnos este pasaje en tiempos en que el mundo padece una ausencia de líderes capaces de responder por sus adversidades
y de necesidades del pueblo. El deterioro moral de esta sociedad y la amenaza constante de los valores fundamentales de la familia señalan la ausencia de un gobierno sólido capaz de guiar la vida del pueblo conforme al propósito divino. Nuestro tiempo, semejante a los días en que vivió el profeta bajo el reinado de Usías, experimenta el fruto de la soberbia y la confianza desmedida en la fortaleza económica y militar. Las mejoras agrícolas, la reforma militar y las construcciones de torres fuertes condujeron a Usías a su ruina espiritual. Es un contexto que se produce en la experiencia de Isaías en el santuario, en que Dios se muestra a su siervo como el soberano majestuoso que es. Consideremos que todas estas potencias que degeneraron cuando alcanzan el poder y están destinadas a desaparecer, como ocurrió con el trono de Usías. El juicio de Dios no se detiene cuando la soberanía o la soberbia pretende ignorar al que es y quien pone y quita reyes. Vamos a continuar leyendo. Que la frase de apertura de la noticia lastimante, que lastimera en el año que murió el rey Usías, queriendo dar como referencia a la desaparición de un rey, su trono y el poder, para dar paso a un nuevo orden de cosas que acontecen en sucesión. En esta frase introductoria hay una gran lección que aprender, y que los reinados de este mundo tienen que declinar para que el reino de Dios sea exaltado, tal como nos dice la historia de Segunda de Crónicas 26:16. El envanecimiento de Usías lo llevó a su ruina. Fue necesario que aquel reino corrupto desapareciera para que los ojos de Isaías se levantaran y contemplaran el esplendor del trono de Dios. La visión del trono de Dios que tiene Isaías es una de uno que está encima de todos los reinos de la tierra. Salmo 103:19. Cuando los reinos del mundo hayan declinado por completo, entonces los ojos de todos volverán al trono de Dios, que es no solo el más alto, sino el más sublime. Isaías 66:1-2. Nos muestra el cuadro de un Dios sentado, no solo el símbolo de reposo, sino en la autoridad, el juez que se sienta para juzgar, un rey soberano cuyo trono no tiene comparación. La visión de Isaías tiene como contenido un litúrgico todo ceremonial de adoración al Rey Jehová de los ejércitos. Las figuras empleadas aquí describen tres actitudes que todo adorador debería tomar en cuenta y de acercarse al trono de Dios. Número 1, el rostro es señal de reverencia. Número 2, cubrirse los pies, señal de humillación. Número 3, volar, señal de obediencia, hacer aquello que nos ha sido ordenado. Según nos dice Juan 12:41, Isaías vio la gloria de Dios y de Cristo, al igual que Moisés en el Éxodo 33:18-23. Ambos vieron la magnificencia de la gloria del soberano que conduce a sus criaturas a rendirle tributo de adoración. Los seres celestiales prorrumpen la alabanza trinitaria diciendo: Santo, 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 ante la presencia de aquel que lo llena de todo con su gloria y majestad. Esta visión es completa en Apocalipsis, cuando el Hijo de Dios ocupe su trono. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas de alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no
no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir, el que está sentado en el trono, el que vive por todos los siglos. Apocalipsis 4, 8 y 9. Este es el modelo de que deben seguir todos los redimidos ante el trono divino del Redentor. Apocalipsis 5, 11 y 12. No hay duda de que delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. La experiencia vivida por Isaías en el templo fue extraordinaria y hubo tal sacudida allí que se llenó de pavor el profeta y temblor, e hizo que los postreros, el poste de las puertas se movieran y el santuario se llenó de humo. Varias veces aparece el humo relacionado con la presencia de Dios en aquel Antiguo Testamento, en Éxodo 19 y 18, cuando Dios decidió en el monte Sinaí, descendió al monte Sinaí, para que encontrarse con el pueblo de Israel. Todo el monte humeaba. La descripción que hace el profeta de lo ocurrido en el templo recuerda también la experiencia de la inauguración en el templo de Salomón en Primera de Reyes 8, 10 y 11, al punto de lo que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube que había llenado la casa de Dios. La reacción de Isaías fue muy natural, una mezcla de pavor. Y fíjate qué cosa, que habla de la presencia de Dios y lo que está hablando aquí el libro, ¿verdad? Se han visto videos recientes donde se cree que descendió el Señor al monte Sinaí, como se dice, y dicen que las piedras que están ahí se miran como quemadas y diferente a las otras que están abajo, porque la presencia de Dios, la unción de Dios quemó todas esas piedras, las tiznó, como se dice, las pintó de negro, su presencia, el calor, el caliente. Imagina si hubiera centrado más, quemaba la montaña completa, el monte completo, pero la presencia de Dios se manifestó allí. Todavía se nota allí lo que pasó, ese evento que está hablando la Biblia. Allí personas y entre ellos pues escultores, personas pues que estudian la historia y a la misma vez hacen excavaciones para buscar cosas arqueológicas o arqueólogos, mejor dicho, que confirman este acto. Pero continuamos leyendo, dice: el pavor y el temor reverente es que la presencia plena de Dios confronta la indignidad humana y la impotencia del pecador para justificarse delante de Dios. La confesión a flor de labios no puede ser otra que: ay de mí, soy inmundo de labios y habito en medio de pueblo de labios inmundos. Salmo 24, 3 al 5. Continuamos leyendo, dice: ahora el Dios exaltado trata con la condición del pecador penitente, y el hombre quebrantado por la manifestación de Dios recibe por gracia divina un toque de perdón y santificación e afirmación. Romanos 8, 1 al 3. La bendita experiencia se da de forma muy personal y se produce un contacto de una comunicación que no dejan lugar a la duda en la vida del creyente. Esta sigue siendo la experiencia de quienes se acercan al altar de Dios para contemplar su gloria y adorarle. La confianza del adorador nace la afirmación del perdón divino. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No se trata de una ilusión, sino una convicción producto de la experiencia personal. En Dios no tenemos una posibilidad, sino una absoluta seguridad de reconciliación y por consiguiente una paz imperturbable. Romanos 5:1, Efesios 2:8 y 9. Hay un cambio radical operado por esta acción divina que desciende a la condición de humillación del pecador, que reconoce su condición y no se priva de confesarla. En esta confesión reside
la victoria sobre el pecado y la única condición para alcanzar la seguridad de la vida eterna. Romanos 10, 8 al 10. Y continuamos leyendo, dice, esta sección de clímax de la visión de Dios exaltado es el envolvimiento del adorador con el Dios a quien adora. Si la visión se reduce a la complación al efecto de solo en la historia, si por el contrario el efecto dinámico, entonces el efecto es dinámico, entonces hay una transfusión de vida. Eso es lo que ocurre cuando la sensibilidad espiritual, como para oír la voz de Dios, aun cuando el llamado no parece directo y fulminante, la función espiritual produce una respuesta de servicio voluntario. Heme aquí, envíame a mí. A diferencia de Moisés, que dudó por su condición de tartamudo, o como Jeremías, que se sintió como un niño, Isaías no vacila en responder afirmativamente qué significa, o que sin ni siquiera calcular los costos de este compromiso. No tuvo tiempo para pensar en otra persona. Sintió que aquella era la razón para la cual Dios le había mostrado su trono soberano. ¿Cuál es el próximo paso? Anda y di, no somos creadores sino mensajeros. No podemos inventar sino interpretar lo que se nos es dicho. Y aquí una lección de discipulado que no debemos pasar por alto. Y tienen que tener humildad para reconocer eso, porque lo primero que hace la gente dice, yo tengo una posición aquí, que yo esto, que yo lo otro, y nunca quieren hacer nada cuando son lo que Dios quiere. Dios quiere que actuemos rápido. Vamos a continuar leyendo. Dice que el cuadro que tenemos, la visión de Isaías, es uno de desolación equivalente a la destrucción moral y espiritual de la sociedad sin Dios. La expresión hasta que Jehová haya echado a lo lejos los hombres del versículo 12 no debe interpretarse como contradictoria al amor de Dios por el mundo, sino al sentido de eliminar todo aquello que la humanidad humanamente le hace daño. El saneamiento de la tierra espera por la purificación de los hombres. Romanos 8, 20-23. Cuando esta purificación llegue a su consumación, se verá el tronco, el remanente de la manada pequeña, que es la iglesia del Señor, que habrá sobrevivido. Estamos viviendo en los tiempos apocalípticos y, como dijo el Señor, debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Qué cosa tan tremenda esa. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que al concluir este tema debemos afirmar nuestra fe en la gracia de Dios, que hace posible que aún siendo nosotros limitados y Él sea complacido a revelarse a nosotros testigos de su poder, y el mundo en decadencia, esto sirve como señal para la proximidad de su retorno. Nuestra adoración tiene que estar acompañada de sentimientos de confesión y nuestra insuficiencia de un profundo sentido de compromiso como hijos de Dios. Si hemos respondido heme aquí, debemos estar dispuestos a decir envíame a mí. Finalmente, la visión de Dios exaltado no debe servir para elevar nuestros ojos y corazones más allá de los poderes del mundo. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo, por tanto debemos vivir a la expectativa, estableciendo el establecimiento y no dejarnos arrastrar por las vanas ofertas
del siglo pasajero, o este siglo pasajero. Y tenemos que tener eso bien en cuenta, porque van a llegar momentos pues que la gente pues supuestamente que Dios le dice y quiere mandar a uno. Por ejemplo, Dios ha puesto en el corazón a uno para ser pastor, otros maestros, y que vengan a uno y te manden como misionero porque estén cortos misioneros en la iglesia. Hay un problema ahí, y es que las personas se están llevando ya por su necesidad y ponen la dirección de Dios. Y lamentablemente eso no quiere decir que haga uno, porque esos no son siervos de Dios genuinos, pero se les olvida eso, que es lo que Dios dice, lo que Dios manda, no es lo que nosotros necesitamos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la necesidad de nosotros la cubre el Señor. Vamos a hablar las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. Y dice la primera pregunta: ¿en qué contexto se produce la experiencia de Isaías? Y la respuesta dice: el pueblo estaba viviendo de manera soberbia, apoyado en una confianza desmedida en la fortaleza económica y militar. La segunda pregunta dice: ¿en qué consistió la visión de Isaías? La respuesta dice: la revelación del trono de Dios como soberano. La tercera pregunta dice: ¿cuáles de estas 3 actitudes que todo adorador debe tomar en cuenta al acercarse al trono de Dios? Y la respuesta dice: una actitud de reverencia, una condición de humillación y una señal de obediencia. Las respuestas. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es el otro momento cumbre que vivió el pueblo de Israel donde la gloria de Dios fue manifestada en forma visible? Y la respuesta dice: la inauguración del templo de Salomón, según 1 Reyes 8, 10 al 11. El punto que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube que había llenado la casa de Jehová. La quinta pregunta, para combinar la clase de hoy, dice: ¿qué debe producir en el creyente la fusión espiritual con Dios? Y la respuesta dice: una respuesta de servicio voluntario comprendido en las palabras del profeta: heme aquí, envíame a mí. Bien importante eso. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no hay de esa gente, lamentablemente. Se los hay muy poco. Y tenemos que orar para que Dios mande gente que digan así: heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí esta clase de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Por favor, le encarezco de corazón que comparta este video, le dé like y se suscriba para que siga recibiendo Escuela Dominicana de Historia Bíblica y Misteriosa. Nos vemos en la semana que viene. Ahora estaré con mi esposa saliendo por unos días para Phoenix, pero estaré pronto grabando más videos de Escuela Dominicana y Historia Bíblica y Misteriosa, si lo permite. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pasen muy buenas noches y que se disfruten el servicio mañana. Bye.